Un lunes por la mañana, Greg sintió un ardor insoportable al orinar. Horas después, su mundo se derrumbó. Le diagnosticaron una enfermedad de transmisión sexual. Lo más impactante no fue la enfermedad, sino saber que su única pareja sexual en 15 años, su esposa, lo había traicionado. Lo que ella no sabía era que Greg estaba a punto de vengarse, y lo haría de la manera más legal, inteligente y devastadora posible. Eran las 8:45 de la mañana de un lunes cualquiera, pero ese lunes estaba a punto de convertirse en el peor día de mi vida. Horas antes, había besado a mi esposa Marisa en la mejilla y le deseé un buen día. Ella, con su sonrisa de vendedora y su tono exageradamente alegre, me respondió con ese tono falso que usaba solo con los clientes, y conmigo cuando quería evitarme. Esa voz me irritaba, pero decidí no darle importancia. Después de todo, llevaba 15 años casado con ella. Teníamos 2 hijas maravillosas y, en teoría, una vida estable. Me dirigí a la oficina como cada día. Trabajo en una empresa de análisis financiero en Valencia, y ese mes tenía que cerrar varios informes importantes. A las 7:45 ya estaba en mi despacho. Dejé el maletín, saludé al portero y me fui al baño a por un café. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras orinaba, sentí un ardor tan agudo que solté un grito. Un dolor desgarrador, como si me estuvieran cortando por dentro. Mi jefe directo, Alan, estaba a 2 metros y vino corriendo. ¿Estás bien, Greg?, preguntó alarmado. Le señalé el urinario sin poder hablar. Había un líquido verdoso. Me miró con cara de susto. Vete al médico ahora mismo, me dijo. Yo me encargo de tus informes. Tómate el día, o la semana, si hace falta. Salí temblando del baño. Pasé por recepción, les dije que no volvería en un par de días, y caminé hasta el centro médico más cercano. En urgencias me tomaron muestras y me hicieron esperar. Media hora después, una enfermera me llamó y me condujo a una sala. Me tomó la presión, temperatura y evitó mirarme a los ojos. Al poco tiempo entró el médico. Señor Watson, tiene una infección de transmisión sexual, gonorrea. Mi mente se quedó en blanco. Eso no puede ser, respondí. Solo he estado con una mujer en toda mi vida, mi esposa. El médico me observó en silencio. Entonces le recomiendo que ella también se haga pruebas. Urgente. Salí de allí con una receta en la mano, antibióticos y una rabia que apenas podía contener. No sabía si llorar, gritar o vomitar. Pero una cosa era segura. Algo muy sucio estaba ocurriendo, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Llamé a mi jefe para explicarle la situación médica sin muchos detalles. Fue comprensivo y discreto. Luego, respiré hondo y llamé a mis padres. Ellos siempre habían sido mi refugio. Les dije que necesitaba hablar con ellos urgentemente, cara a cara. Mi familia siempre fue muy religiosa. Fui criado con principios firmes: la fidelidad, el compromiso, la verdad. Nunca estuve con otra mujer antes de casarme. Esperé hasta la noche de bodas. Marisa lo supo desde el principio, y en aquel entonces pareció apreciarlo. Me dijo que era algo hermoso y que haría que nuestra primera vez valiera la pena. Lo cumplió. Nuestros primeros años fueron buenos. Tuvimos a nuestras hijas, Lisa y Gemma, con solo un año de diferencia. Marisa se dedicó un tiempo a la maternidad, pero pronto volvió a trabajar, y fue ascendiendo rápidamente en su agencia inmobiliaria. Mientras tanto, yo asumí más responsabilidades en casa. Me convertí en el padre que cocina, lleva a las niñas a actividades, les lee cuentos y está en todas las reuniones escolares. Y me gustaba. Ser padre era lo mejor que me había pasado. Pero desde hace un par de años, Marisa había cambiado. Excusas constantes para ausentarse. Seminarios, viajes de trabajo, reuniones nocturnas. Todo eso aumentó justo cuando empezó a recibir grandes comisiones y bonos que yo nunca veía reflejados en nuestra cuenta conjunta. Se mostraba más fría conmigo, más distante con las niñas. Incluso ellas notaban que su madre ya no era la misma. Yo me negaba a pensar mal. Creí que solo era estrés laboral, que quizá nuestra rutina le había pasado factura. Hasta ese lunes. Cuando llegué a casa de mis padres, mi padre me abrazó fuerte. Nos sentamos en la cocina. Mi madre sirvió café y nos miró con preocupación. Papá, mamá, tengo gonorrea. Mi padre bajó la mirada.
¿Estuviste con otra mujer? Jamás, respondí. Solo con Marisa, siempre. Se hizo un silencio pesado. Luego mi madre murmuró, hijo, entonces ya sabes lo que significa. Mi padre asintió. Eso no se puede perdonar, no con la verdad en la mano. Me preguntaron qué pensaba hacer. Les dije que no podía seguir con alguien que había traicionado no solo mi cuerpo, sino nuestra historia, nuestra familia, que no había vuelta atrás. Mi padre se levantó, fue a su despacho y volvió con una tarjeta. Gina Hawkins, abogada especializada en derecho de familia. Una mujer que conocía bien, miembro de su comunidad. La llamó delante de mí y consiguió una cita para ese mismo día, a las 12:30. No estás solo, me dijo. Y recuerda lo que dice la Biblia. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero en este caso, tú puedes encargarte de que la justicia haga su parte. Asentí en silencio. No quería justicia divina. Quería la verdad. Quería pruebas. Quería exponerla, pero sin hundirme con ella. Y sabía que para eso tendría que actuar con inteligencia, sangre fría y paciencia. Salí de casa de mis padres con una cita agendada y una mezcla de rabia y vergüenza en el cuerpo. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude vivir años con una mujer que me miraba a los ojos mientras me mentía? Fui a casa directo. Tenía que reunir todos los documentos que me pidiera la abogada. Los míos eran fáciles de encontrar. Declaraciones de renta, cuentas bancarias, recibos. Luego me enfrenté al escritorio de Marisa. Ella siempre decía que era mejor presentar las declaraciones por separado para optimizar impuestos. En su momento me pareció sensato, pero ahora comenzaba a dudar de todo. Busqué entre carpetas, sobres y archivadores. Lo que encontré me dejó sin palabras. Había extractos bancarios de un segundo banco, uno que jamás habíamos mencionado. Ella tenía una cuenta personal con más de 950,000 euros acumulados en los últimos 8 años. Lo revisé 3 veces. Era dinero que no estaba en la cuenta conjunta. Dinero que, claramente, no pensaba compartir conmigo. ¿Era su plan de escape? ¿Iba a irse cuando nuestras hijas fueran mayores de edad? ¿O simplemente pensaba dejarme en cuanto encontrara una excusa legal para hacerlo sin perder nada? Guardé todos esos documentos en una carpeta negra, la misma que usaría más tarde con la abogada. Estaba terminando de empacarla cuando recibí un mensaje de Marisa. Hoy tengo una visita de última hora. No me esperes para cenar. Lo leí y solté una carcajada. Ni siquiera hacía el esfuerzo de inventar algo creíble. Respondí con un simple, ok, que te vaya bien. No firmé con te amo. No lo sentía, y sabía que ella tampoco lo notaría. A las 12:15 entré al despacho de Gina Hawkins. Me recibió con amabilidad, pero sin rodeos. Me ofreció café, revisó los documentos y me preguntó por los detalles. Le conté lo del diagnóstico médico, los síntomas, la única pareja sexual que había tenido en mi vida. ¿Tienes alguna prueba física o digital que confirme una infidelidad?, preguntó ella. No, pero tengo una idea, le respondí. Le expliqué que meses atrás, cuando Marisa perdió el móvil, le instalé una app para poder rastrearlo. Ella nunca la borró. Abrí el móvil y activé la localización. En segundos, la pantalla mostró una dirección en el norte de Valencia. No era una oficina, ni un restaurante. Era una casa, un barrio residencial. Gina anotó la dirección y marcó un número desde su móvil. Habló brevemente con alguien, luego me miró. Mi investigador privado puede empezar hoy mismo. Si hay algo que descubrir, lo sabremos en poco tiempo. Asentí. Ya no era una cuestión de sospechas. Era momento de confirmar lo que yo ya sabía, pero que necesitaba documentar. Esa tarde no volví a casa. Fui a buscar a mis hijas al colegio y las llevé con mis padres, tal como habíamos hablado. Les dije que su madre tenía trabajo extra esa semana y que se quedarían unos días con los abuelos. No preguntaron mucho. Sabían que algo no estaba bien, pero aún no tenían edad para entenderlo todo. Esa noche, mientras Marisa trabajaba hasta tarde, me senté en el coche frente a nuestra casa y la observé llegar en un coche que no era suyo. Un hombre la acompañaba. Bajaron juntos. No se besaron, pero la forma en que caminaban, se miraban, se reían, no dejaba lugar a dudas. Él entró en la casa con ella. Estuvo ahí más de 2 horas. Luego salió solo.
Marisa no volvió a escribirme. Tomé fotos con el móvil. No eran pruebas concluyentes, pero era un inicio. Al día siguiente, el investigador me envió un correo. Ya tenía fotos del mismo hombre entrando en un hotel con Marisa. Otro día, en un coche, besándose. En otro, ella saliendo de su edificio y entrando al coche de él, muy temprano por la mañana. Gina me llamó el miércoles. Tenemos lo suficiente para presentar una demanda por adulterio, pero quiero que seas cuidadoso. Si ella intenta negarlo, también tenemos el diagnóstico médico, los movimientos bancarios y las ubicaciones del móvil. Solo necesito que mantengas la calma. Nada de escenas, nada de violencia. ¿Puedo hablar con ella? ¿Decirle que sé todo? Sí, de hecho deberías hacerlo, pero con cuidado. Recuérdale que tiene que hacerse pruebas médicas, que es su responsabilidad legal evitar contagiar a otros. Y observa su reacción. Todo eso también puede servir. Esa misma tarde le envié un mensaje. Tenemos que hablar. Es urgente. Esta noche en casa. Respondió con un ¿todo bien? Contesté con otro hablamos luego. Cuando entró por la puerta, me miró con cara de cansancio fingido. ¿Qué pasa?, preguntó. Fui al médico. Tengo una ETS. Gonorrea. La expresión en su rostro se congeló por un segundo, apenas perceptible, pero para mí fue suficiente. Luego fingió sorpresa. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Completamente. Y no voy a discutir contigo. Solo quiero que sepas que tienes que hacerte pruebas. Hoy. No mañana. Hoy. Antes de que sigas poniendo en riesgo a otros. La confrontación fue breve. No entré en detalles. No le hablé del investigador, ni del banco, ni de los correos. Solo le di la oportunidad de decir la verdad. No lo hizo. Mintió. Dijo que no sabía cómo había pasado, que quizá era un error de laboratorio, que quizá lo había contraído en un baño público. No respondí. Solo la miré. Te irás de esta casa, le dije. Ya todo está en marcha. Abogados, pruebas, testimonios. Y tus hijas estarán bien, porque al menos una parte de esta familia todavía sabe lo que significa la lealtad. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a escribir. No un mensaje, no un correo, un plan. Pasaron apenas 2 días desde la confrontación, y Marisa ya había comenzado a mover sus piezas. Llegaba tarde, dormía en la habitación de las niñas, vacía por suerte, y evitaba cualquier conversación. No preguntaba por mi salud, ni mencionaba hacerse los análisis. Nada. Fingía que no pasaba nada. Mientras tanto, Gina me enviaba actualizaciones diarias. El investigador había obtenido imágenes de Marisa entrando varias veces a la misma vivienda, con el mismo hombre. En una ocasión, incluso captó cómo se despedían con un beso antes de separarse. También tenía imágenes del coche del tipo, un BMW blanco, con matrícula clara. Su nombre, Sergio Alarcón. Casado, 2 hijos. También agente inmobiliario. La ironía me resultaba repulsiva. Gina tenía razón. Teníamos un caso sólido. Además, el análisis de las cuentas revelaba que Marisa no solo había ocultado ingresos, sino que había transferido dinero desde la cuenta conjunta a su cuenta privada durante años, usando facturas falsas de gastos operativos y servicios profesionales. Nada de eso existía. Era un esquema cuidadosamente planeado. El viernes, Gina me llamó. Greg, tenemos que movernos. Con las pruebas médicas, bancarias y las fotos, podemos presentar la demanda por adulterio con ocultación de bienes. Eso te da ventaja en la custodia y en la repartición patrimonial. Pero necesito algo más. ¿Qué cosa? Una reacción suya, en audio, en texto. Algo que confirme que ella sabe lo que hizo. Algo que un juez no pueda ignorar. Esa noche esperé que volviera. Fingí calma. Cuando entró a la casa, le ofrecí un café. Se sentó frente a mí, desconfiada. Yo tenía el móvil grabando en el bolsillo de la camisa. ¿Por qué no te hiciste el análisis?, pregunté. Porque estoy limpia, respondió segura. No tengo nada. Tú me contagiaste, lo sabes, y tú también has estado con alguien más. No tienes pruebas de eso, soltó sin pensarlo. Demasiado rápido. No las necesito. Sé lo que hiciste. Se quedó callada. No lo negó. No lo confirmó. Pero el silencio lo decía todo. Me levanté, apagué la grabadora y envié el archivo de voz a Gina.
Al día siguiente, presentaron la demanda. Incluía cargos por adulterio, fraude patrimonial y solicitud de custodia completa de nuestras hijas. También se pidió una orden de alejamiento temporal, alegando riesgo emocional y exposición a enfermedades. Esa noche Marisa recibió la notificación en mano. Cuando leyó el encabezado, su cara cambió. De la frialdad habitual pasó al pánico. ¿Qué es esto? Justicia, respondí. Ella intentó negociar. Quiso hablar, llorar, gritar. Me pidió una oportunidad para explicarlo todo. Pero ya no había nada que explicar. Todo estaba documentado, archivado, sellado. Tienes derecho a un abogado, le dije. Te sugiero que lo contactes cuanto antes. La audiencia inicial será en 2 semanas. Al día siguiente se fue de la casa. No dijo a dónde. No pregunté. Acordamos que las niñas seguirían con mis padres hasta que la situación se aclarara. Durante ese fin de semana, me dediqué a ordenar todo. Mis cuentas, los documentos del caso, las conversaciones con la abogada, pero también encontré algo más. Revisando un viejo disco externo, descubrí un backup de un correo electrónico que Marisa usó durante años y que había olvidado cerrar la sesión en una computadora antigua. Lo abrí. Lo que encontré fue devastador. Había correos con Sergio desde hacía al menos 3 años. No solo eran mensajes románticos, había detalles logísticos de encuentros, que se hacían pasar por viajes de formación, facturas de hoteles, incluso una lista compartida de propiedades que usaban como escondites. Pero lo peor fue un mensaje que Marisa le envió hace 6 meses. Decía, cuando Lisa entre a la universidad, nos vamos. Estoy cansada de fingir. Ese era su plan. Desaparecer. Dejarnos. A mí, a las niñas. Y con casi 1 millón de euros en el bolsillo. Esa noche imprimí todo. Gina casi no podía creerlo. Con eso, el caso era inapelable. Me aconsejó mantenerme sereno. Todo está a tu favor, me dijo. Solo mantente firme y sin ceder. Un par de días después, recibí la primera llamada de su abogado. Pedía una reunión para negociar un acuerdo amistoso. Reí en voz baja. No habría acuerdo. No con alguien que planeaba borrar una familia como si fuera un archivo en su ordenador. El día de la audiencia llegó. Marisa apareció acompañada de su abogado, bien vestida, pero con el rostro pálido. Evitó mirarme. Yo fui con Gina, sereno, armado con pruebas, fechas, documentos y la absoluta certeza de que no tenía nada que ocultar. La sesión fue directa. Gina expuso el diagnóstico médico, las imágenes captadas por el investigador, los correos electrónicos, los movimientos bancarios irregulares y la grabación de voz. El juez escuchó todo en silencio, sin interrumpir. El abogado de Marisa intentó minimizar cada punto, alegando que los fondos eran ahorros personales y que la relación extramarital no tenía impacto directo en la estructura familiar. Pero cuando el juez leyó el correo donde Marisa hablaba de escapar en cuanto nuestra hija mayor se fuera de casa, el tono de la sala cambió. La expresión de Marisa también. Gina solicitó una custodia completa para mí, alegando abandono emocional, conducta engañosa y riesgo sanitario hacia los menores. El juez no emitió una sentencia final ese día, pero dejó clara su posición. La evidencia es sólida y suficiente para evaluar una modificación en la custodia, además de un ajuste significativo en la repartición de bienes. Al salir, Marisa me alcanzó en el pasillo. Quiso hablar, no con gritos esta vez, con voz baja, casi temblorosa. ¿Vas a quitarme todo?, preguntó. No, solo lo que intentaste esconder, le respondí sin levantar la voz. No dijo más. Se dio la vuelta y se marchó. Durante las siguientes semanas, Marisa comenzó a desaparecer de la vida de nuestras hijas. Primero dejó de llamar con regularidad. Luego empezó a cancelar las visitas. Les mandaba mensajes vagos, diciendo que estaba ocupada con abogados, o triste por todo lo que había pasado. Las niñas, aunque jóvenes, no eran ingenuas. Lisa, la mayor, fue la primera en hablarlo conmigo. «Papá, ¿mamá se fue porque ya no nos quiere?» Sentí una punzada en el pecho, pero no mentí. «No, hija. Mamá tomó decisiones equivocadas y ahora está lidiando con las consecuencias. Pero tú y tu hermana siempre van a estar conmigo». La relación entre ellas y su madre se volvió cada vez más distante. Marisa intentó reconstruirla en los meses siguientes, pero ya era tarde.
Las niñas no confiaban en ella, y tampoco querían pasar fines de semana con alguien que, para ellas, se había convertido en una extraña. Por otro lado, el proceso judicial siguió su curso. El juez falló a mi favor en custodia compartida, pero con residencia principal conmigo, y con limitación de visitas hasta que Marisa cumpliera con ciertos requerimientos: terapia, pruebas médicas actualizadas y colaboración en el proceso financiero. En cuanto a los bienes, el tribunal determinó que el dinero escondido debía ser dividido como parte del patrimonio conyugal, pero se me asignó el 70% del total como compensación por el daño causado y por la crianza exclusiva de las niñas durante el proceso. La casa no fue parte del juicio, ya que pertenecía al fideicomiso de mis padres, algo que también generó tensión en su equipo legal. Marisa, al verse arrinconada, intentó cambiar de estrategia. En lugar de confrontación, ahora mostraba arrepentimiento. Incluso escribió una carta, dirigida a mí, pidiéndome perdón. La leí. No contesté. La verdad ya había hablado por ella. Poco después me enteré por terceros que Sergio, su amante, había sido demandado por su propia esposa. Perdió su empleo en la agencia inmobiliaria. Intentaron continuar la relación, pero en menos de 3 meses ya no vivían juntos. Marisa volvió a mudarse. Su perfil profesional decayó. Nadie quiere contratar a alguien cuya vida privada se volvió escándalo público en su sector. Yo, por mi parte, reconstruí mi rutina. Volví a mi trabajo, ajustando horarios para estar siempre presente en la vida de mis hijas. Las llevé al colegio, fui a cada recital, cada partido. Poco a poco, el ruido se fue apagando. Pero algo quedó claro: Marisa no era la víctima. Durante años construyó una mentira, acumuló dinero en secreto y preparó su huida. Solo que no contaba con un detalle: que yo no iba a quedarme callado, que su traición no pasaría inadvertida. A veces, mis hijas me preguntan si mamá volverá a casa. No con la esperanza de que ocurra, sino como una forma de confirmar que aquello ya quedó atrás. Yo les sonrío, les acaricio el cabello y les digo: las traiciones se superan, pero no se olvidan. Aquí estamos mejor, juntos, sin mentiras. Ellas asienten, y seguimos adelante. La sentencia definitiva llegó a mediados de otoño. El tribunal ratificó todo: custodia principal para mí, Marisa con régimen de visitas supervisadas hasta nuevo aviso, y la redistribución de los bienes, incluidas las sanciones por ocultamiento de activos. Ella no apeló, tal vez porque no tenía argumentos, tal vez porque ya estaba demasiado desgastada para continuar luchando por algo que hacía tiempo había decidido abandonar. Con el tiempo, se supo que Marisa había intentado empezar de cero en otra ciudad. Consiguió trabajo en una inmobiliaria más pequeña, donde su reputación no la seguía, al menos al principio. Sergio, su amante, había sido apartado del sector tras la denuncia de su esposa. Según me contaron, terminó vendiendo su coche de lujo para pagar honorarios legales y de manutención. Lo último que supe de él fue que estaba trabajando como freelance en un pueblo costero, lejos del ruido. Yo no lo busqué. No necesitaba más venganza. Ya había ganado donde más importaba. Mi vida poco a poco recuperó su forma. Las rutinas con las niñas se hicieron más sólidas. Desayunos sin prisas, tardes de estudio, domingos en el parque. Aprendimos a vivir sin la sombra de la traición, sin fingimientos, sin mentiras escondidas, tras viajes de trabajo o reuniones inventadas. A veces, las preguntas aparecían de nuevo. Lisa, más reservada, simplemente evitaba el tema. Pero Gemma, la menor, aún tenía curiosidad. ¿Tú crees que mamá se arrepiente?, me dijo una noche, mientras recogíamos los platos de la cena. La miré. No tenía una respuesta segura, pero sí tenía una lección que podía dejarle. No lo sé, le respondí, pero arrepentirse no borra lo que se hizo. Lo que importa no es si alguien pide perdón, sino si uno aprende a no permitir que le vuelvan a mentir. Ella asintió en silencio. Con los meses, Gina también cerró su parte. Me entregó el archivo final del caso. Me felicitó por haber manejado todo con serenidad y cabeza fría. Me dijo que pocas personas logran enfrentarse a una traición con dignidad, y que eso, en un juicio, también importa. No volví a ver a Marisa en persona. Solo una vez, al recoger a las niñas para una visita breve,
La escuché desde el coche. Me agradeció, según palabras de Lisa, por no haber hablado mal de ella delante de las niñas. Yo no lo hice por ella, lo hice por ellas, porque entendí que el daño no debía repetirse, que usar el odio como arma solo me convertiría en una versión más amarga del hombre que alguna vez fui, y no iba a darles ese ejemplo a mis hijas. En una conversación con mi padre, tiempo después, él me recordó algo que me dijo aquel primer día. La venganza es del Señor. Entonces le pregunté, ¿y tú crees que Dios hizo justicia? Él sonrió y respondió, no se trata de ver a los culpables sufrir, se trata de ver al justo levantarse. Y eso hice. Me levanté, no solo como esposo traicionado, también como padre que no abandonó, como hombre que no se quebró y como alguien que comprendió que el amor propio empieza donde termina la mentira. Hoy mi casa está en paz. Las niñas ríen sin miedo. Yo duermo sin sobresaltos. Y cada vez que cierro los ojos, no veo la imagen de Marisa traicionándome, sino la de mis hijas creciendo con la verdad como guía. Esa es mi mayor victoria.